Thank you. Well, happy Sabbath, everyone, especially our Northern Hemisphere family. Feliz sábado a todos, These especialmente a la familia opportunities del are holy hemisferio norte. convocations, and so it's really special to be with you today. Es And muy especial privilege. estar con ustedes We have a hoy en fair bit of esta santa material. convocación. I did forget. Sí, me olvidé de que estaba Go sin ahead. introducir. Happy Sabbath. Feliz sábado. It's a privilege to be with you today, and I realize it's a holy convocation when we meet like this. Es un privilegio estar con ustedes hoy y cuando lo hacemos de esta manera entiendo que es una santa convocación. We have a fair bit of material to review today, so we'll make a start with prayer. Tenemos una buena cantidad de material para repasar hoy, así que vamos a comenzar con una oración. Please bow. Our loving God in heaven, we thank Nuestro you for the amado Dios, opportunity to come together today. te agradecemos por la oportunidad de estar juntos hoy. We invite your presence and all the heavenly host Invitamos tu presencia y la de los ángeles celestiales. May you guide our discussion and help us to become more firmly established in those things that you have taught us. Que puedas guiar nuestra discusión y que nos ayudes a establecernos más firmemente en esas cosas que nos has enseñado. We wait on you and thank you in Jesus' name. Amen. Esperamos en ti y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. So today I'm going to review a study that was presented for the Spanish world. Hoy voy a repasar un estudio que fue presentado para el mundo español. It is a broad review of some of our teachings. Es un amplio repaso de algunas de esas enseñanzas. We're going to start in 1996. Vamos a comenzar en 1996. The time of the end magazine is written. Se describe la revista El Tiempo del Fin. And we now realize that prophecy has been fulfilled in 1989. Y nos damos cuenta de que la profecía se había cumplido en 1989. Daniel 11:40, Daniel 11:40, part B, la parte B, has been fulfilled. se había cumplido. The next thing to happen Lo is siguiente que Sunday ocurrió law in the United States. es la ley dominical en Estados Unidos. It's an exciting message Es un mensaje entusiasta, because now prophecy has been fulfilled in our generation. porque ahora la profecía se ha cumplido en nuestra generación. Prophecy is no longer a thing of the past. Y la profecía ya no es algo del pasado solamente, Of 1844 and 1798. como 1844 o 1798. But Sunday law didn't come next. Pero no vino esa ley dominical. Instead, we saw 9/11. Y en vez de eso, lo que vino fue el 9/11. And now we were doubly assured that we were the last generation. Y entonces fuimos doblemente asegurados de que éramos la última generación. We immersed ourselves in Millerite history. Nos sumergimos en la historia milerita, In Revelation en 8, 9, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9. and we knew the next thing that was going to happen was Sunday law in the United States. Y supimos que lo siguiente que iba a ocurrir es la ley dominical en Estados Unidos. But Sunday law didn't come. Pero la ley dominical no vino. 27 years after 1989, we get to 2016. Y llegamos a 2016.
And it Ve- will be revealed that Daniel 40, part B, contains future prophecies. Y se nos va a revelar que la parte B de Daniel 11:40 contiene profecías futuras, Battles called Raphia and Panium. batallas llamadas Rafia y Paño. Then would come the Sunday law. Y después vendría la ley dominical. So Raphia was a battle, Panium was a battle. Entonces Rafia era una batalla y Paño era otra batalla. And then the midnight cry message came in 2018. Pero después el clamor de medianoche llegó en 2018. And we understood that 2016 and 2018 were also battles. Y entonces entendimos que 2016 y 2018 también eran batallas. And we could now give dates to Y- Raphia and Panium. Y le pudimos poner fechas a Rafia y Paño. All of this was based on an understanding of Pyrrhus Todo esto fue basado en un entendimiento de Pirro, and World War II, la Segunda Guerra Mundial, that taught us two streams of information que nos enseñó las dos corrientes de información and spheres of influence. y las esferas de influencia. And then World War I would be open to us. Y después se iba a abrir para nosotros la Primera Guerra Mundial. And that took us back to 9/11. Y ello nos llevó otra vez a 9/11. And 9/11 would now become 2001. Y el 9/11 ahora se transforma en 2001. Because we realized it was much bigger than one day. Porque nos dimos cuenta de que era mucho más grande que solo un día. We looked at the Gulf War and the Iraq War. Vimos a la guerra del Golfo y la guerra de Irak. And countries like Yemen and Syria and Venezuela. Países como Yemen, Siria, Venezuela, Libya, Iran, Libia, Ukraine. Irán, Ucrania. They come into focus, and now we realize we have a global message. Estos países entran en foco y ahí nos damos cuenta que tenemos un mensaje global. The war between the king of the north and the king of the south has become more complex. La guerra entre el rey del norte y el rey del sur se vuelve más compleja. We also begin to unpack that 1989 was a deadly wound followed by a death. Y también empezamos a desmenuzar que la idea de que en 1989 la herida mortal se seguía de una And resurrección. then that at the end, there would be a deadly wound and a death of the Perdón. king of the south. Una herida mortal y una muerte ahí al principio, y que al final también habría una herida mortal y una muerte del rey del sur. And now Sunday law is tied in to this message more tightly. Entonces ahora la ley dominical queda atada a este mensaje de una manera más ajustada. So were we wrong in 1996? Entonces, ¿en qué nos equivocamos en 1996? We haven't even begun to unpack 2014. Todavía no habíamos empezado a entender 2014. In this history, we open Pandora's box. Y en esta historia se abre la caja de Pandora. That's just full of events that we don't have a board large enough to write on.
Y hay una lista muy grande de eventos que no tenemos una pizarra suficientemente grande para escribirlos a todos. Something that was initially very simple Algo que inicialmente era muy simple, over 30 years of development has become quite complex. después de 30 años de desarrollo se ha vuelto bastante complejo. And this is all half a verse. Y todo esto es la mitad nada más. Unpacking 2014 and all the history that follows it Desmenuzar el 2014 y toda la historia que le sigue gave us clearer insight into the Sunday law. nos dio un entendimiento más claro sobre la ley dominical. Daniel 11, verse 41. Daniel 11:41. If this half a verse was this complex, Y si la mitad de esto es tan complejo, why would we expect verse 41 to be simple? ¿por qué esperaríamos que el verso 41 sea simple? It's taken half a verse and all these complex external events to lead up to Sunday law. Tomó la mitad de un versículo y todos estos eventos complejos para llevarnos hacia la ley dominical. So what we've looked here is at external events, Entonces lo que estamos viendo acá son eventos externos, but there were also internal events, pero también había eventos internos, a development of the understanding of the king and the kingdom. el desarrollo del entendimiento de un rey y un reino. It stands to reason that the closer you get to an event, Se entiende que mientras más cerca estás de un evento, the more visibility or detail you're going to see of that event. vas a tener más visibilidad y detalle a medida que más te acerques a ese evento. So the closer we get, more detail, more complexity. Entonces, mientras más nos acercamos, más detalle, más complejidad, Internal and external. tanto interna como externamente. So the question is, what does the United States look like at Sunday law? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve Estados Unidos en la We ley know it dominical? won't be simple. Sabemos que no será simple. We're going to look at some Spirit of Prophecy quotes. Vamos a ver unas citas del Espíritu de Profecía. Great Controversy, 440, paragraph 2. El gran conflicto, el conflicto de los siglos, página 436, párrafo 1. Ellen White says, and I'll read the portion. 435, What párrafo nation of the 3. New World was in 1798 rising into power, giving promise of strength and greatness and attracting the attention of the world? The application of the symbol admits of no question. One nation and only one meets the specifications of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. So in this paragraph, Ellen White is clearly defining the second beast of Revelation 13 as the United States. En este párrafo, Ellen White claramente identifica a la segunda bestia de Apocalipsis 13 como Estados Unidos. Great Controversy 441, paragraph 1. Ahora sí, conflicto de los siglos 436, párrafo 1. And he had two horns like a lamb. The lamb-like horns indicate youth, innocence, and gentleness,
fitly representing the character of the United States when presented to the prophet as coming up in 1798. Among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and priestly intolerance were many who determined to establish a government upon the broad foundation of civil and religious liberty. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. So there are exiles from the old world to the new world. Entonces hay exiliados del viejo mundo hacia el nuevo mundo, And they're escaping or seeking asylum from royal oppression and priestly intolerance. y están buscando asilo, escapando de la opresión real y la intolerancia sacerdotal. From a corrupt state and a corrupt church. Buscando refugio de un estado corrupto y de una iglesia corrupta. They want to establish a government based on religious liberty, separation of church and state. Y quieren establecer un gobierno basado en la libertad religiosa y la separación de la iglesia y del Estado. So we will read on. Vamos a seguir leyendo. Their views found place in the Declaration of Independence, which sets forth the great truth that all men are created equal and endowed with inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. So these exiles declared themselves independent from the motherland. Entonces estos exiliados se declaran a sí mismos independientes de su tierra. Then they formalized it or made it law in the Constitution. Y luego formalizan esta independencia y lo hacen ley en la Constitución. Great Controversy 441.2. But the beast with lamb-like horns spake as a dragon, and he exercises all the power of the... Did I skip a paragraph? I'm sorry. Continuing on that paragraph. Freedom of religious faith was also granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. These principles are the secret of its power and prosperity. The oppressed and downtrodden throughout Christendom have turned to this land with interest and hope. Millions have sought its shores, and the United States has risen to a place among the most powerful nations of the earth. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la Tierra. So we have two horns
that represent republicanism and Protestantism. Entonces tenemos dos cuernos que representan al republicanismo y al protestantismo. Freedom from royal oppression and priestly intolerance. Libertad de la opresión real y de la intolerancia sacerdotal. Great Controversy 441.2. But the beast with lamb-like horns spake as a dragon, and he exerciseth all the power of the first beast before him, and causes the earth and them which dwell therein to worship the beast whose deadly wound was healed, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Conflicto de los siglos 436.2. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. So this beast is going to speak as a dragon. Entonces esta bestia va a hablar como un dragón. And we are going to investigate what that means. Y vamos a investigar qué significa eso. So there is a change. The second beast will make an image to the first beast. Entonces hay un cambio. La segunda bestia hará una imagen de la primera bestia. First beast had a corrupt church and a corrupt state. La primera bestia tiene una iglesia corrupta y un estado corrupto. What does that look like for the second beast when he makes that image? ¿Y cómo se ve la segunda bestia cuando hace esa imagen? Great Controversy 442.1. The lamb-like horns and dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. Conflicto de los siglos 437.1. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. So these horns of republicanism and Protestantism represent the profession of the United States. Entonces estos cuernos, republicanismo y protestantismo, representan la profesión de los Estados Unidos. The dragon voice represents its practice. Pero la voz de dragón representa su práctica. And Ellen White says there's a striking contradiction that has developed between the profession and the practice of the United States. Y Ellen White dice que hay una extraña contradicción entre lo que profesa y entre lo que practica. She'll go on to explain more about the speaking. Vamos a continuar a explicar un poco más sobre el hablar. She explains that this speaking is the action of its legislative and judicial authorities. Ella explica que el hablar tiene que ver con los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Legislative, that's Congress. Legislativo, eso es el Congreso. That consists of the Senate and the House of Representatives. Que consiste en el Senado y en la Casa de Representantes. The judicial.
lo judicial, That's the Supreme Court es la Corte Suprema, and all the other courts. y las otras cortes. So there is a striking contradiction between what the United States is professing and what it's going to speak through its legislative and judicial authorities. Entonces, hay una contradicción entre lo que Estados Unidos profesa y entre lo que practica a través de sus autoridades legislativas y judiciales. The last portion of the quotes says, the prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with the two horns causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates the authority of this nation to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. La parte final de la cita dice, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. This act of homage to the papacy is what we refer to as Sunday law. Este acto de homenaje al papado es a lo que nos referimos como ley dominical. But it develops. Pero se desarrolla. There is a development of the spirit of intolerance and persecution before you get to the Sunday law. Hay un desarrollo de ese espíritu de intolerancia y persecución antes de que se llegue a la ley dominical. And Ellen White is focusing on two branches of the United States government. Y Ellen White se enfoca en dos ramas del gobierno de los Estados Unidos. She does not name the executive branch. Ella no nombra a la rama ejecutiva. She's focusing on, she's taking our focus off the executive branch. Ella está quitando el foco de la rama ejecutiva. And nowhere in these passages does she speak of these horns being broken. Y ahora estamos en estos pasajes donde ella habla de estos What cuernos exists siendo is a quebrados. striking contradiction. Y lo que existe es una llamativa contradicción. They say one thing, they do another. We'd call that hypocrisy. Nosotros llamaríamos eso una hipocresía. Doesn't live up to its profession. No vive acorde a lo que profesa. So if we go back to 2014, which is Sunday law for the priests, Entonces, volviendo a 2014, que es la ley dominical para los sacerdotes, we see some major developments. vemos grandes Mitch McConnell is Eventos. leader of the House minority. A Mitch McConnell siendo el líder de la minoría. And he is going to block Barack Obama's nominations for the Supreme Court. Y él va a bloquear la nominación de Barack Obama para la Corte Suprema. No longer will there be representatives on the Supreme Court that profess freedom of religion. Ya no va a haber representantes en la Corte Suprema que profesen la libertad religiosa. So major developments are connected with the judicial branch. Entonces hay grandes eventos conectados a la rama judicial. Major developments with the legislative branch.
y mayores y eventos grandes también relacionados a la rama legislativa. Steve Bannon, Jeff Sessions, Stephen Miller will begin the purge of the GOP. Steve Bannon, Stephen Miller, Jeff Sessions, Stephen Miller, Jeff Sessions. And the Republican Party will be purged of centrists or moderate Republicans. y el Partido Republicano va a ser purgado de los republicanos moderados And become a far-right Christian extreme movement. y se va a tornar un movimiento extremista de extrema derecha. All these developments happen while Barack Obama, a Democrat, is president of the United States. Y todos estos acontecimientos ocurren mientras Barack Obama, un demócrata, está siendo presidente de los Estados Unidos. The executive branch is powerless to stop these developments. Y la rama ejecutiva no tiene poder para detener estos acontecimientos. And what is set in motion in 2014 cannot be undone. Y lo que se pone en movimiento en 2014 no puede deshacerse. So this striking inconsistency between the United States profession and its practice is in motion now. Y esta llamativa inconsistencia entre la profesión y la práctica en los Estados Unidos está en movimiento ahora. And when they give lie to their profession, they're setting up the image of the beast. Y cuando ellos le dan luz a su profesión, están And if you give colocando, homage to the papacy, you receive the mark of the beast. cuando le das homenaje al papado, entonces recibís la imagen de la bestia. External events that are preparing us for the Sunday law crisis Eventos externos que nos preparan para la crisis de la ley dominical, but also warnings to us as a movement. pero que también nos advierten a nosotros como movimiento. So how does this apply to us? Entonces, ¿cómo aplica esto a nosotros? So we understand that the mark of the beast Nosotros entendemos que la marca de la bestia and the seal of God y el sello de Dios are our only two options. son nuestras únicas dos opciones. A mark and a seal are essentially the same thing. Una marca y un sello son esencialmente lo mismo. You could get the seal of the beast and the mark of God. Podés tener el sello de la bestia y la marca de Dios. Where do we receive the mark of the beast? ¿Dónde recibimos la marca de la bestia? In our hand En nuestra and in mano our forehead, y en nuestra frente, which represents practice and profession. que representa práctica y profesión. Seal of God, El sello de Dios, where do we receive it? ¿dónde lo recibimos? We know we receive it in our forehead, Sabemos que lo recibimos en la frente, but using parable methodology, comparing and contrasting, it also has to be in our hand. pero usando comparación y contraste, la metodología de parábola, sabemos que también tiene que ser en la mano. Seventh-day Adventists have always been reticent to say that works have any part of our salvation. Y los adventistas del séptimo día siempre han sido reticentes a admitir que las obras juegan un rol importante en nuestra salvación. But we know that our faith, what's in our forehead, Pero sabemos que la fe que está en
nuestra has to frente be demonstrated tiene que ser or demostrada practiced. a través de la práctica. There can be no striking inconsistencies. No puede haber extrañas inconsistencias. So what we see happening on a large scale, Entonces we are in danger of repeating on a small scale. lo que vemos sucediendo a gran escala, nosotros estamos en peligro de repetirlo en una escala menor. If our practice is inconsistent with our faith, we receive the mark of the beast. Si nuestra práctica es inconsistente con nuestra profesión, entonces recibimos la marca de la bestia. Our faith, our doctrines, our teachings, our understanding of prophecy must be pure so that our practice will demonstrate that faith. Nuestra fe, nuestra profesión tienen que ser puras para que nuestra práctica se vea reflejada en nuestra práctica. So when we look at the United States, they don't stop professing. Entonces, cuando vemos a Estados Unidos, ellos no dejan de profesar, But there is no practice. pero no tienen práctica. Bring that into our personal lives, and that results in the mark of an image to the beast. Traigan eso a nuestra vida personal y eso resulta en la imagen de la bestia. Where the people raised to give the three angels messages? ¿Dónde se levantan las personas para dar el mensaje de los tres ángeles? Second angel's message, Babylon is fallen, is fallen. El segundo mensaje angélico, Babilonia ha caído. So we're the experts on Babylon. Entonces somos los expertos en Babilonia. Revelation 14:8. Apocalipsis 14:8. Babylon is what? Babilonia es que It's a great city. es una gran ciudad. How do we find out about that great city? ¿Cómo descubrimos eso de la gran ciudad? Go to Revelation 16:19. It's divided into three parts. Porque en Apocalipsis 16-19 está dividida en tres partes. Verse 13, dragon, beast, false prophet. El falso profeta, el dragón y la bestia. La primera bestia. So what is the profession of Entonces, these entities? ¿cuál es la profesión de estas entidades? If we understand their profession, we will understand their practice. Si entendemos su profesión, vamos a poder entender su práctica. So when we look at the beast, we think of Catholicism. Cuando miramos a la bestia, pensamos en el catolicismo. The false prophet is Protestantism. El falso profeta es el protestantismo. And what have we always said the profession of the dragon is? ¿Y cuál hemos dicho siempre que es la profesión del dragón? Spiritualism, El espiritualismo, paganism, el paganismo. all the isms. You can put atheism in there. Podés poner ateísmo también ahí. And what's the difference between the three? ¿Y cuál es la diferencia entre los tres? Catholicism makes a profession of Christianity, El catolicismo es una profesión de cristianismo, as does Protestantism. también el protestantismo. The difference with the dragon is there's no profession. La diferencia con el dragón es que no hay profesión. When we come down to Sunday law, we have to factor in all three entities. Y cuando llegamos a la ley dominical, tenemos que
Entender And estas not tres entidades juntas focus in on Catholicism and Protestantism. y no solo enfocarnos en el catolicismo y el protestantismo. So, so what we want to explore is this relationship between profession and practice. Lo que queremos explorar es esta relación entre la profesión y la práctica. So let's go to our major line Entonces vamos a nuestra línea grande and overlay it with the parable of agriculture. y vamos a superponerla con la parábola de la agricultura. That message came in 1989, the first angel's message. El primer mensaje angélico viene en 1989, Which said, wake up, you're a wicked farmer. que te dice, despertate, sos un granjero malvado. There's a harvest coming and you're nowhere near ready. Hay una cosecha que llega, que viene y no estás para nada listo. So there is a preparation, Entonces hay una preparación, pulling out those thorns and thistles, sacando las espinas y las piedras, because the fear of God's been put into you. porque el temor de Dios se apoderó de And vos. 9/11, you're ready to sow that seed. Y en el 9/11 estás listo para sembrar esa semilla. To germinate that seed, you're going to need rain. Para Nice, germinar esa gentle semilla rain. vas a necesitar una lluvia. Those showers are going to produce a blade. Eso va a producir And an ear. In order to bring that fruit to maturity, para poder traer ese fruto hacia la madurez, latter rain is needed. se necesita la lluvia tardía. Sweeten up that grain or fruit ready for harvest. Endulzando y preparando ese fruto para la cosecha. Every good Adventist knows, what does fruit represent? Todo buen adventista sabe qué representa ese fruto. It represents works or practice. Representa las obras, la práctica. How did it develop that fruit? ¿Cómo se O desarrolló ese fruto o ese grano? Through the rain. This is where you receive your faith. A través de la lluvia. Así es como uno recibe la fe. The rain gives us the doctrines, the messages that will develop the practice. La lluvia nos da las doctrinas, los mensajes que van a desarrollar después las prácticas. And we all know those Ellen White quotes. Y todos conocemos esas citas de Ellen White, That says, if you're waiting for the latter rain to correct your wickedness, que dice que si estás esperando a la lluvia tardía para corregir tus you will be maldades, found wanting vas a ser hallado falto and not take part in the loud cry. y no vas a tener parte en el gran clamor, en el fuerte pregón. The practice of our faith has to be demonstrated. La práctica de nuestra fe tiene que ser demostrada, But that fruit is developed before Sunday law. pero ese fruto se desarrolla antes de la ley dominical. We have this time period here to get rid of any striking contradictions. Tenemos este periodo de tiempo para deshacernos de cualquier contradicción llamativa. All the latter rain does is ripen the fruit that already existed prior to Sunday law. Todo lo que la lluvia tardía hace es madurar el fruto que ya existía antes de la ley dominical. What the Sunday law crisis will do
is reveal Lo que la crisis de la ley dominical va a hacer reveal what es fruit you revelar have. qué fruto tenías. Our inconsistencies will be exposed. Nuestras inconsistencias van a ser expuestas. It will reveal what fruit was developed prior to Sunday law. Y se va a revelar qué fruto fue desarrollado antes de la ley dominical. So the agricultural model makes that very clear. Entonces, el modelo de agricultura deja esto bastante claro. The question is then, what is that practice that should be demonstrated before Sunday law? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa práctica que debería ser demostrada antes de la ley dominical? So again, the closer we get to Sunday law, the more detail we see. Entonces, de nuevo, mientras más nos acercamos a la ley dominical, más detalles vemos In the external and in the internal. en lo interno y también en lo externo. Even when we're considering the internal kingdom, Incluso al considerar el reino interno, with Elder Parminder's studies this weekend, we're seeing more detail of the kingdom. con los estudios del anciano Parmínder este fin de semana estamos viendo más detalles. That makes sense because we're getting closer to Sunday law. Y eso tiene sentido porque nos estamos acercando a la ley dominical. We should expect to get more clarity. Deberíamos esperar tener más claridad. Okay, so the spirit of prophecy gave us insight into how the United States will behave during Sunday law. El Espíritu de Profecía nos da un poco de luz en relación a cómo los Estados Unidos se van a comportar al acercarse a la ley dominical. That it's a progressive development. Hay un desarrollo progresivo. And we can mark 2014 as a major turning point in that development. Y podemos marcar a 2014 como un punto de quiebre en este desarrollo. So it is beginning the work of paying homage to the first beast. Entonces comienza esa obra de dar homenaje a la primera bestia. And again, the danger for us as individuals is doing the same. Y el peligro para nosotros como individuos es hacer lo mismo. So, are we going for time? So we're looking at faith and practice. Entonces estamos viendo fe y práctica. And I left my ruler. So what we'll do is we'll consider the line of restoration. Entonces lo que vamos a hacer es considerar la línea de restauración. What is it that we need to believe and to put into practice? ¿Qué es lo que necesitamos creer y poner en práctica? Let's consider Eden to Eden. Vamos a considerar Edén a Edén. So Genesis chapter 1, God created man in his own image. Entonces, en Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre a su propia imagen. In the image of God created he them. A imagen de Dios, Él los creó. Male and female created he them. Varón y hembra And he los gave creó. them dominion. Y Él les dio el dominio. So both male and female had dominion. Entonces, tanto el hombre como la mujer tenían dominio.
And of course, sin enters, Y por supuesto, llega el pecado and they lose their dominion. y ellos pierden ese dominio. They had dominion over the fish of the sea and the fowl of the air. Ellos tenían dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo. And all of that is lost Y todo eso se with pierde sin. con el pecado. There's going to be an attempt to get dominion back. Va a haber un intento de recuperar ese dominio. The only thing that man can have dominion over is woman. Y sobre lo único que pueden tener dominio los hombres es sobre la mujer. After all, it's all her fault. Después de todo es su culpa. And so over a period of time, dominion is taken from woman and taken by man. Entonces, por un periodo de tiempo, ese dominio le es quitado a la mujer y se lo apodera el hombre. We call it patriarchy. Nosotros a eso lo llamamos patriarcado. He can't control the birds of the air or the fish of the sea. No puede controlar los peces del mar o las aves del cielo. Can't even control dirt anymore. Ya ni siquiera puede controlar la tierra. The only thing that he can have dominion over is woman. Lo único sobre lo cual puede tener control, dominio, es la mujer. And what could have been a blessing for both of them Y lo que pudo haber sido una bendición para ambos, turns into the most abusive oppression that is possible. se vuelve en la opresión más abusiva posible. And that is why we say sexism Y es por eso que decimos que el sexismo is the most, oh, and I've, the words are failing me. las palabras me están fallando. That's not the first word. I'll come back to it. Ya voy a volver a eso. It's the most oldest, thank you, Ok, el sexismo, deepest, most fundamental form of discrimination. el sexismo es la forma de discriminación más antigua, más profunda y más fundamental. Genesis 1, the curse of sexism. Génesis 1, la maldición del sexismo. Genesis, oh, sorry, not Genesis 1, Genesis 3. Perdón, no Génesis 1, Génesis 3. Genesis 4, the story Génesis of Cain. 4, la historia de Caín. And the story of Cain is how is that discrimination that is born out of religious intolerance. La historia de Caín es cómo esa discriminación se da a partir de una intolerancia religiosa. Cain was determined to worship God according to his own faith. Caín se determinó a adorar a Dios acorde a su propia fe. Instead of bringing a sin offering, he brings a thank offering. Y en vez de traer una ofrenda por el pecado, él trae una ofrenda de gratitud.
He was very happy with himself, porque él estaba muy feliz consigo mismo felt no need of a sin offering, y no tenía necesidad de una ofrenda por el pecado. but couldn't tolerate somebody who did. Pero no podía tolerar a alguien que sí tenía, Someone who practiced what they believed. a alguien que practicaba lo que ellos creían. And so we see, I'll just put FW for false worship here. Entonces voy a poner acá solamente las iniciales para falsa adoración. The curse that comes from intolerance. La maldición que surge de la intolerancia. We come down to Genesis 10, Y llegamos a Génesis 10. and that story has been told very well. Y esa historia se ha contado muy bien. The curse of Ham La maldición de Cam and the result of racism and ultimately slavery. que resulta en el racismo y en última instancia en la esclavitud. And what's our very next story? ¿Y cuál es la historia que sigue? The very next story is Genesis chapter 11. La siguiente historia es Génesis 11. And it's the story of the Tower of Babel. Y es la historia de la Torre de Babel. So we're going to take a little look at that story. Entonces vamos a mirar un poquito esa historia. And if you could turn to Genesis 11. Podríamos ir a Génesis 11. Sorry, I've misplaced my Bible. Perdón, dejé por algún lado mi Biblia. I've got it. Genesis 11. Génesis 11. Genesis 11, we'll read the first 4 verses. Vamos a leer los primeros 4 versículos. And the whole earth was of one language and of one speech. Y toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. And it came to pass as they journeyed from the east Y aconteció que cuando salieron de Oriente, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. And they said one to another, "Go to, let us make brick and burn them thoroughly." Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. And they said, "Go to, let us build us a city and a tower, Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth." por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. So this is post-flood. Esto es post-diluvio. All the people have been living up in the mountains. Todas las personas habían estado viviendo en las montañas. But as the numbers have increased, Pero a medida que apostasy has los created divisions. números aumentaron, la apostasía fue creando divisiones. And those that don't want to worship the Creator and keep his laws, Y aquellos que no quieren adorar al Creador y acatar sus leyes, they cannot tolerate those that do. no pueden tolerar a aquellos que sí desean hacerlo.
They pack up and head to the plains, Ellos empacan y se dirigen hacia las llanuras and they're going to build a city and a tower. y van a construir una ciudad y una torre. There was a time that when we saw city and tower, Había un tiempo que cuando veíamos ciudad y torre, we saw church and state. veíamos iglesia y estado. The city being the state La ciudad siendo el estado and the tower being the church. y la torre siendo la iglesia. But we want to have a closer look at what that tower represented. Pero queremos tener una visión más cercana de qué representa esa torre. We're going to go to Patriarchs and Prophets, 119, paragraph 1. Vamos a ir a Patriarcas y Profetas. The dwellers on the plain of Shinar disbelieved God's covenant that he would not again bring a flood upon the earth. Many of them denied the existence of God and attributed the flood to the operation of natural causes. Others believed in a supreme being and that it was he who had destroyed the antediluvian world, and their hearts, like that of Cain, rose up in rebellion against him. Los habitantes de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios de que no volvería a traer un diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la operación de causas naturales. Otros creían en un ser supremo y que era él quien había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se levantaron en rebelión contra él. So let's notice these people who have built the tower. Entonces, veamos a estas personas que construyeron la torre. Have they built a church? ¿Construyeron una iglesia? They don't even believe in God. Ni siquiera creen en Dios. They deny his existence. Ellos niegan su existencia. And those that do believe he exists don't like him. Y aquellos que sí creen que él existe, no les gusta. No le agrada. No les agrada. Ellen White describes what the tower consisted of. Ellen White describe en qué consistía la torre. There were rooms for the workers. Había habitaciones para los obreros And rooms for their idols. y habitaciones para sus ídolos. What kind of idols do you make when you don't believe in God? ¿Y qué tipo de ídolos haces cuando no crees en Dios? These are atheists or non-theists. ¿Son There's a ateos slight difference. o If we go to Patriarchs and Prophets, 118.5. si vamos a Patriarcas y Profetas 112.1? The magnificent tower, reaching to the heavens, was intended to stand as a monument of the power and wisdom of its builders, perpetrating their fame to the latest generations. Dice, la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. What were they worshipping? ¿Qué estaban adorando? What did those idols represent? ¿Qué representaban esos ídolos? Their own power and wisdom, Su propio poder y sabiduría, human glory. la gloria humana. Idols of silver and gold represent human glory.
ídolos de oro y plata representando a la gloria humana. So this is a tower, but not as a church as we understand it today. Entonces esto es una torre, pero no como una iglesia, como lo entendemos hoy. Were they religious? ¿Eran religiosos ellos? Yes, but they Sí, worshiped themselves. sí, pero se adoraban a sí mismos. So God comes down to see what they're doing. Entonces Dios desciende a ver qué es lo que están haciendo. And he recognizes that if he does not intervene now, there will be nothing will restrain them. Y reconoce que si no interviene ahora, entonces nada los va a retener, a detener. So he's going to confound their language. Entonces va a confundir su lenguaje. I'm just going to give you a few quotes from Google, and you can do this yourself. Les voy a dar algunas citas de Google. Ustedes pueden hacer esto ustedes mismos. Google language and culture. Googleen lenguaje y cultura. The phrase language is culture and culture is language is often mentioned when language and culture are discussed. La frase la lengua es cultura y la cultura es lengua se menciona a menudo cuando se habla de lengua y cultura. It's because the two have a homologous, although complex, relationship. Y es porque ambas tienen una relación homóloga, aunque compleja. They're similar, they have the same structure. Son similares, tienen la misma estructura. Language and culture developed together and influenced each other as they evolved. La lengua y la cultura se desarrollaron juntas y se influyeron mutuamente al evolucionar. They are inseparable because language encodes culture and provides the means which culture is shared and passed from one generation to the next. Son inseparables porque la lengua codifica la cultura y proporciona el medio a través del cual la cultura se comparte y se transmite de una generación a otra. Humans think in language and do all cultural activities using language. Los seres humanos piensan en lenguaje y realizan todas las actividades culturales utilizando el lenguaje. Human language can be considered a culture's most important feature, since complex human culture could not exist without language, and language could not exist without culture. El lenguaje humano puede considerarse el rasgo más importante de una cultura, ya que la cultura humana compleja no podría existir sin el lenguaje y el lenguaje no podría existir sin la cultura. All these people that are going to be scattered, Todas estas personas que van a ser esparcidas, what are they going to take with them? ¿qué es lo que se van a llevar consigo? Language, culture. Lenguaje, cultura. You cannot separate the two. No podés separar las dos cosas. All their languages may be different, Todos sus lenguajes pueden ser distintos, but what is the backbone of all their culture? pero ¿cuál es la columna vertebral de toda su cultura? Sexism, El false sexismo, worship, la falsa racism. adoración, el racismo. Spread all across the world. Esparcido por todo el mundo. These people that could not tolerate others that worshipped God Estas personas que no podían tolerar a otros que adoraban a Dios, now can't tolerate each other. ahora tampoco se pueden tolerar a sí mismos. And this tower implodes. Y esta torre implosiona. That's the fall of Babel.
Y esa es la Babel. caída de Babel. So we see spread across the world cultures that have sexism, false worship, and racism Y at entonces their very heart. vemos que esparcen por todo el mundo culturas que tenían en el corazón sexismo, falsa adoración, racismo. There's not a culture that is not influenced by them. No hay ninguna cultura que no esté influenciada por estos. And of course, we know that not everybody was scattered. Y por supuesto sabemos que no todos fueron esparcidos. Some stayed, and the city of Babylon became established. Algunos se quedaron y se estableció la ciudad de Babilonia. And as time goes on, Babylon will start making a profession of Christianity. Y a medida que el tiempo pasa, Babilonia va a comenzar a hacer una profesión de cristianismo. But behind that profession is still sexism, a false worship, and racism. Pero detrás de esa profesión sigue habiendo sexismo, falsa adoración y racismo. The difference is all of these that have scattered across the world make no profession. La diferencia es que todos estos que están esparcidos por todo el mundo no hacen profesión. There will be a development of Babylon that will eventually make a profession. Va a haber un desarrollo en Babilonia que hará que eventualmente hagan profesión. That will give lie to their profession, that will have a striking inconsistency. Esto les va a dar luz a su profesión que va a tener una llamativa inconsistencia. So we'll leave it here for the moment. Lo vamos a dejar acá por el momento. We started by looking at the complexity of Daniel 11:40 part B. Comenzamos viendo la complejidad de Daniel 11:40 parte B. As an introduction and a proof of how complex Sunday law will be, verse 41. Como una introducción y como una prueba de cuán complejo va a ser la ley dominical, Daniel 11:41. When we look at the Sunday law test, we understand that the image, the mark of the beast, Cuando vemos el test de la ley dominical, vemos que la marca de la bestia will be received by those whose faith and practice are inconsistent. va a ser recibida por aquellos cuya fe y práctica son inconsistentes, Whose profession and practice are a lie. cuya profesión y su práctica son una mentira. And now we've gone back into history to determine, well, what is it that we need to be practicing? Entonces vamos a ir hacia atrás en la historia para ver qué es eso que deberíamos estar practicando. What is this fruit that needs to be developed before the crisis? ¿Cuál es este fruto que necesita desarrollarse antes de la crisis? So we'll close with prayer and have a short break. Cerramos con una oración y vamos a tener un corto receso. Our loving God, Amante de Dios, we are in awe of your patience and long suffering with your people. nos asombramos por tu paciencia con tu pueblo. And we wait on your goodness to show us more of what we need in this time period. Y esperamos en tu bondad para que nos muestres más de lo que necesitamos en este periodo de tiempo. Bless this small break so that we may rest a little before returning. Bendice este receso para que podamos descansar un poquito antes de volver. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.